Sí. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos ya iniciando esta emisión de jueves, hoy jueves 22 de mayo del año 2025. Tendremos como invitado más adelante al abogado Gustavo Andrade. Nosotros vamos a revisar titulares de la prensa a nivel nacional con mucho gusto en esta mañana de buen clima, buen sol en la ciudad de Ibarra. Bien, entonces revisemos lo que trae el portal de Ecuavisa, mientras se conecta el abogado Gustavo Andrade. Ecuavisa, que trae en esta mañana, con mucho gusto les damos a conocer. 8:04. Daniel Noboa centró los discursos de 18 meses entre claves: el Ecuador, la seguridad y el anticorreísmo. Richard Carapaz ya corre la etapa Giro de Italia 2025. Ayer ganó la 11ª etapa, la 11ª, en este importante Giro de los Caballitos de Acero. Buena performance del corredor carchense. ¿Qué más tenemos en esta mañana? Daniel Noboa hace ajustes en los directorios de Arcom y Arch. Daniel Noboa nombra a Diana Sara como embajadora de Ecuador en Argentina. Son ya las 8 de la mañana y 5 minutos. Aún no tenemos contacto con Gustavo Andrade. Bueno, mientras eso ocurre, revisemos a primicias de la capital ecuatoriana. 8:05. Primicias. Medidas económicas contundentes esperan los mercados internacionales en el nuevo periodo de gobierno de Noboa. Metro de Quito registra una disminución de usuarios. Algunos viajeros ya no lo usan todos los días. ¿Por qué será? ¿Qué más tenemos? ¿Quién es Mari Guerra, la figura de Ecuador en el Sudamericano Sub-17 femenino? ¿Qué más tenemos por acá? Vies destina 220,000 para aromatizar sus oficinas y Serkov recomienda cancelar contratación. $220,000 para aromatizar oficinas. Mientras tanto, no hay turnos, no hay atención médica, no hay medicina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Siguen siendo los gastos superfluos en el sector público. Parece que nadie revisara, ¿no? Periódico Expectativa. Falleció en la ciudad de Cotacachi José Andrade, ex coordinador del MIE Zona 1 en el gobierno de Guillermo Lasso.
también fue notario del Cantón. Paz en la tumba del doctor José Andrade, un amigo funcionario en el gobierno antes de Novoa. José Andrade, paz en su tumba. 8:07, mientras se conecta Gustavo Andrade, vamos a recordar una entrevista precisamente que hiciéramos a fines del 2023 al doctor José Andrade. En ese tiempo se estaba ya despidiendo como coordinador Zona 1 del MIES. Anunciado, tenemos la entrevista hoy con el doctor José Andrade, coordinador de Zona 1 del MIES, desde la heladería Rosalía, el sabor tradicional de Ibarra, ubicada en la Oviedo 779. Esperamos, desde aquí estamos emitiendo esta entrevista con el doctor José Andrade, quien ha sido asesor en el Tribunal de Garantías Constitucionales, jefe de personal del municipio de Cotacachi, asesor de los artesanos del cantón, vocal del Tribunal Electoral y vicepresidente de dicho organismo, el Imbabura, notario público y abogado. Bienvenido, José. Luego de en agosto a octubre, un año más de gestión, ¿qué tal la experiencia? Bienvenido. Sí, buenos días, mi estimado Jaime. Bienvenidos a todos los de expectativa, a todos los imbabureños también un saludo especial. Este año, 2 meses que hemos estado frente de la Coordinación Zonal 1 ha sido de gran satisfacción. Ya. Estamos con una buena calificación en la Zona 1 a nivel nacional. Eso digo en todos los aspectos, tanto informativos, tanto de trabajo, tanto Esmeraldas como Sucumbíos, Cachi e Imbabura. Estamos 100% activados y desde luego con el deber cumplido. Y esa es la gran satisfacción que nos llevamos, porque nosotros somos transitorios, pero las obras quedan ahí, mi estimado Jaime. Muy bien. La actividad del MIES comprende la entrega del bono de desarrollo humano. ¿Cómo estuvo este aspecto de la gestión del MIES en la entrega del bono? Bueno, lamentablemente iniciamos esta entrevista contigo con una situación que es la más crítica que ha vivido el MIES y la Zona 1 aquí y desde luego en la provincia de Imbabura. ¿Por qué razón? Porque el bono de desarrollo humano compete exclusivamente al registro social adscrito a la Presidencia de la República, que no tiene nada que ver el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, esa es la gran frustración que me llevo y que tengo, porque lamentablemente que si hubiésemos manejado nosotros como MIES sería otra situación. ¿Por qué razón digo? Ha habido bastantes gentes de adultos mayores, personas con discapacidad, que han sido retiradas del bono. Nosotros hemos hecho una gestión en el registro social para que se reincorporen a estas personas. Lamentablemente en unos casos sí, en otros casos no. Pero digo, luego de alguna depuración que hicimos en coordinación con el Ban Ecuador, nos vemos con la triste situación que personas con recursos económicos estables siguen percibiendo el bono de desarrollo humano. ¿Quitar eso? ¿No se pudo un poco filtrar esos datos? Se pudo en cierta manera, digamos, pero en 100% no. Alcanzamos un 70% de depuración, pero nos faltó un poco, pero siempre y cuando hay esta situación del registro social, que últimamente vino a la provincia de Imbabura, pero no nos comunican a nosotros, no coordinan con nosotros para decir, estas personas tenemos en la lista que andan en silla de ruedas, que andan con muletas, en fin, pero que no han sido atendidos. Desde luego, la satisfacción del que habla ha sido incorporarlos a un 80%, pero el 20% siguen sin atención, siguen sin recibir el bono, pero ojalá esta política social, este abrazo social del ministro Bernal, el próximo gobierno lo siga manteniendo. El crédito de desarrollo humano es diferente, ¿no? Va vinculado con el tema de emprendimientos, el tema de salir adelante, no solo recibir un bono, ¿no? Desde luego que sí, eso se ha hecho cargo el viceministerio de Inclusión Económica y Social con Diego Monsalve, y nosotros acá en la Zona 1, en balcones de servicio y todo, hemos dado atención prioritaria a todo el sector rural,
que ha requerido con las personas vulnerables que pidieron el crédito de desarrollo humano y los hemos atendido. Desde $2,000 hasta 1,500 y hasta 1,000. Y la gran satisfacción, digo, porque ver en la parroquia de Ilumán, ver en Cotacachi, ver en Atuntaqui, quienes han recibido el bono del crédito de desarrollo humano y ya tienen sus emprendimientos en textiles, en agricultura, en fin, en otras circunstancias que nos satisface porque ese dinero está bien invertido. Es decir, no solo entregar el pescado, sino enseñar a pescar, ¿no? Desde luego que sí, tenemos los técnicos en el cual hemos dado una capacitación para que esos dineros sean bien destinados, bien invertidos, digamos. Invertidos, para que, por eso es emprendimiento, por eso es para que se tengan una situación que realza a estas familias, que salgan estas familias, porque muchas veces no es el hombre el jefe de hogar, pero ha habido mujeres que han hecho el emprendimiento, tienen hijos menores en la escuela, pero con esos emprendimientos han salido adelante. El bono Joaquín Gallegos Lara para personas con discapacidad, siendo la zona 1. Qué satisfacción decirles a todos los ibagueños, a la zona 1 de todos los ecuatorianos que esa fue la gran satisfacción. Tenemos un equipo técnico de trabajo en la zona 1 en el cual este bono de Joaquín Gallegos Lara de $240 es la mayor cantidad que se da a este bono. Entre los bonos, el más alto. El más alto y por lo tanto la gran satisfacción que ha sido de que cuando ha habido personas con una vulnerabilidad que amerita el caso e inmediatamente se ha atendido. La gente satisfecha, contenta, sin ningún reparo porque nosotros no somos quien insertamos en el sistema, sino que cuando la persona con discapacidad, como tú dices, ingresa al sistema y vemos que tienen la vulnerabilidad, automáticamente se ingresa al rol de pagos para que reciban el bono. En cuanto al programa de cuidado de adultos mayores en situación de pobreza, de vulnerabilidad, ¿cómo estuvo ese trabajo? Un trabajo que se ha hecho, pero extenso, viable, satisfactorio, porque ver que los adultos mayores, igual que nosotros, nos tocará en el transcurrir de los años estar en las mismas circunstancias, pero vemos la situación de que los adultos mayores han sido atendidos a carta cabal. Nosotros, dentro de los centros gerontológicos, hemos dado atención prioritaria para que se incremente el ingreso de estos adultos mayores. E igualmente, con los técnicos territoriales, con nuestros promotores territoriales, hemos estado en los domicilios atendiendo en forma personal para que ellos tengan su rol que se merecen. Entonces, en este camino nosotros estamos contentos, satisfechos de que los adultos mayores, que lo hemos festejado muchas veces con ellos, con cánticos, con bailes, en fin, con diferentes ocasiones, pero que ha habido la ocasión de decirle, estrecharles y darle la mano de ver cumplido. Muy bien, este diálogo formalmente informal, vamos a compartir los helados de Rosalía Suárez, la tradición de Ibarra, helados artesanales con atención esmerada de Tiberio Vázquez. Nos encuentra en la Oviedo 779 y Bolívar, muy cerca al edificio de la mutualista Imbabura. Por favor, José, para seguir conversando, también hay un programa denominado Centro de Desarrollo Infantil, CDI y CNH, creciendo con nuestros hijos. ¿Cómo estuvo este programa? Bueno, los CNH creciendo con nuestros hijos también es una gran satisfacción. Claro. Hemos cumplido con los CDIs, hemos estado a cabalidad, contentos con ellos. Las educadoras que están trabajando son educadoras que tienen el perfil adecuado y profesional para atender a nuestros niños, que oscila de 1 a 3 años, en el cual nosotros tenemos la gran satisfacción y decirles de que el deber que se ha hecho, la labor que se ha hecho, aquí no es la situación nuestra situación es de servir, no de servirnos. Nosotros, como vuelvo y repito, somos funcionarios transitorios, pasajeros, pero queda la huella, queda el trabajo aquí en la zona 1 y decirles de que se ha trabajado en forma transparente, honesta, y también decirles también a todos los imbabureños que lamentablemente en estos días por motivos de transición están atrasados un poco los pagos. Hay que reconocer. Bien, en una entrevista del recuerdo con el doctor José Andrade, que la realizamos en
a fines del año 2023. Fue coordinador zonal 1 del MIES, notario del Cantón Cotacachi, político de la provincia de Imbabura, vinculado a Guillermo Lasso en la parte de los 2021 a 2023. Antes fue también del Partido Roldosista Ecuatoriano. Paz en la tumba del doctor José Andrade. Ya se está conectando Gustavo Andrade. Vamos a ubicar en esta entrevista con José ya mismo para conversar precisamente. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, ya estamos con el abogado Gustavo Andrade, ex asesor jurídico de ARCOM y representante ante el SECMI. Vamos a hablar acerca de la problemática de la minería ilegal, porque tiene experiencia. Él fue asesor jurídico de ARCOM, la Agencia de Regulación Control de la Minería. Doctor, buenos días. Gustavo, bienvenido a Expectativa. Un gusto saludarle. Muy buenos días, Jaime. Gracias por permitirme comunicarme con la comunidad. Quedó a su orden. Finalmente logró conectarse. ¿Sí? Y eso ¿Estamos conectados? Ya estamos bien, correcto. Lo hemos logrado. Cuando uno se propone, sí, lo consigue. Correcto. Con calma y tranquilidad. La Comunidad Andina de Naciones, la CAN, analizó el conflicto, el tema de la minería ilegal, ¿no? Esto fue en el 2012, integrado por autoridades de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Ahí se definió el texto de la propuesta política andina de lucha contra la minería ilegal. ¿Qué contenía este texto, Gustavo? Bienvenido. Gracias. Bueno, la decisión 774, que proviene de la Comunidad Andina de Naciones, en esta se determina o deciden justamente el objetivo de la lucha contra la minería ilegal. Y para ello determina medidas de cooperación, objetivos, medidas de prevención y control, como son las medidas cautelares, entre otras. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Y es de que muy lamentablemente hasta ahora no se ha logrado concretar una política precisa respecto de lo que es minería ilegal. Eso significa de que hay que ir armonizando las leyes, porque esto parte de una decisión andina, armonizando las leyes en todos los países de la comunidad, pero aparte de ello ir creando ciertos candados que soporten a la minería ilegal en sobre todo con los países binacionales, con quienes tenemos un serio inconveniente, principalmente con Colombia y una parte de Perú. Para ello es importante que por parte del gobierno nacional, ARCOM, ARCH y otras instituciones más, entre ellas también la Fiscalía General del Estado, actúen dentro de lo que son los operativos y se pueda realizar con eficiencia esta clase de eventos que promuevan la lucha contra la minería ilegal. Precisamente, ¿cómo ve usted esta problemática, Gustavo, a nivel regional? Parece que esto no solo es de Ecuador, no solo es de Imbabura, es de algunas provincias del país y también en Colombia, en Perú, en la región andina, en fin de cuentas. ¿Cómo ve esta problemática y cuál sería una de las salidas precisamente para contrarrestar el auge de la minería legal? Bueno, una decisión que se debería tomar en consideración por parte de los países interesados, principalmente Colombia, Ecuador y Perú, es crear una una policía minera o un ejército especial que se dedique estrictamente al control de la minería ilegal. Esto nos daría una mayor eficiencia, mayor seguridad, principalmente en asuntos de lo que se refiere a inteligencia y contrainteligencia. La filtración
de información antes y después de los operativos es realmente muy compleja. De hecho, dos operativos que realicé en su momento, hubo una filtración impresionante a nivel de la información respecto de las personas, de las horas, a los sitios a los que íbamos. Y, por ejemplo, y esto quisiera compartir con la audiencia, un operativo que realizamos en la provincia de Esmeraldas hace muchos años atrás, antes de subirme al helicóptero con todo el pertrecho militar y todo lo demás, se me acerca una persona que conocía mi nombre, que era abogado, trabajaba para el COM, a qué sitio íbamos. Era impresionante. Cuando le pregunto, oiga, ¿y usted quién es? ¿Cómo conoce el tema? Me dice, yo soy un chofer del Ministerio de Educación. Pero claro, en un operativo militar de lucha contra la minería ilegal, una respuesta así me creó demasiadas sospechas. Entonces, eso de alguna manera es el grado de infiltración que tenían, y no le hablo de hace 2 años, le hablo hace cerca de 10 años atrás. Entonces, los problemas actuales que, por ejemplo, se suscitó en el sector del Punino con cerca de 15 fallecidos y todo lo demás, obviamente dentro de las investigaciones que hace inteligencia militar es de que lamentablemente se filtró información y se creó esta emboscada que tuvo este muy lamentable hecho, ¿no? Entonces, ¿usted considera que hay actos de corrupción al interior de las entidades públicas vinculadas con el Arcom, con NARS, con la minería, que tienen contactos con personas de afuera que son ligados también a la delincuencia? Entonces, allí viene esa filtración porque había que depurar, no sé, las instituciones, Gustavo. Por supuesto que sí, es extremadamente importante que exista contrainteligencia, porque si eso existiera, no habrían víctimas mortales y se podría inclusive incautar una serie de maquinaria que se utiliza dentro de este proceso de explotación. Estamos hablando de las retroexcavadoras, de las clasificadoras Z, bombas de agua, etcétera. Mayormente las explotaciones en el Ecuador son en los lechos de río, con este oro aluvial que existe. En el Ecuador existen más de 200 ríos, que en ese sentido la naturaleza es extremadamente generosa con el Ecuador. Y tenemos altos cantidades de oro de manera prácticamente natural y de alta pureza. Aparte de ello, creo que es importante de que el Ministerio de Transporte empiece realmente a ejercer su labor en cuanto a lo que son el registro de maquinaria pesada, principalmente de las retroexcavadoras. Hace muchos años, cuando fui representante del presidente ejecutivo de Arcom ante el CEIMI, que es este organismo importantísimo para la lucha contra la minería ilegal, se había planteado de que toda maquinaria tenga no solamente un chip, que esto nos permite hacer el rastreo en vivo de dónde está la maquinaria pesada, sino también que existe una marcación en la parte superior de las maquinarias que nos permite identificar. En ese tiempo no había un código QR, actualmente sí lo hay, o al menos con un número de referencia o clasificación, pero lamentablemente eso no se hace. Las empresas importadoras de maquinaria lo hacen sin ninguna restricción, no hay un control, y de allí de que la información clasificada por su origen deberíamos tener de manera más fluida con los países con quienes justamente está bajo la égida de la decisión 774, es decir, Colombia, Perú, Bolivia, etcétera, ¿no? Y Ecuador, obviamente, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos tener de alguna manera un control. A nivel satelital también se puede hacer una serie de temas para el control justamente de la minería. Hay drones que le detectan las zonas de alto calor. Una máquina que está funcionando 24 horas genera calor y eso a nivel satelital se puede identificar.
el traslado de personas en alto número igualmente. Por eso es de que, por ejemplo, a nivel internacional, los Estados Unidos logra la captura a nivel de los terroristas con prácticamente con un pulso de cirujano. Entonces, esa tecnología la tenemos. Los drones igualmente pueden ser utilizados inclusive hasta para bombardear la maquinaria. La ley así no los permite. Yo no entiendo a veces el por qué no ejecutan, pero realmente deberían hacerlo. Hay maquinarias que también en los operativos se han encontrado en altas montañas. Y usted ve y dice, caramba, ¿cómo lo lograron? Y es porque hay helicópteros que están ayudando, no sabemos si son de la empresa privada o quizás, lamentablemente, se los utilizan los helicópteros del Estado ecuatoriano. Y eso no es de ahora, es de hace muchos años atrás y debería investigarse. Debería investigarse porque, vuelvo y repito, la filtración de personas que están ligadas al narcotráfico, a la minería ilegal, que son los mismos, digamos, los mismos actores, tienen demasiado dinero. Y lamentablemente hay almas que se corrompen. Claro. Abogado Gustavo Andrade Muñoz está conversando con expectativa. En este sentido, Gustavo, ¿cómo ve el proyecto del gobierno que envió a la Asamblea con el objetivo de contrarrestar la economía criminal, la economía de los delincuentes? ¿Usted considera que esto debe pasar en la Asamblea o tiene algunos vicios de inconstitucionalidad? Yo creo que el texto remitido a la Asamblea Nacional no conlleva en sí ninguna clase de inconstitucionalidad. Es más, debemos actuar con mayor fortaleza frente a este gran problema que tenemos de la minería ilegal, porque no es solamente la extracción ilegal del oro, es la deforestación, es el pasivo ambiental. A mí me encantaría que los defensores de la naturaleza se den una vueltita en helicóptero o al menos en territorio, en las lagunas de oxidación, en las zonas de deforestación. Imagínense que solamente la minería ilegal diariamente ocupa aproximadamente $236,000 diarios en combustible. Imagínense lo que es el desgaste económico para el país, porque finalmente mucho del combustible que se utiliza tiene una subvención por parte del Estado ecuatoriano. Entonces yo creo que las medidas que sugiere este proyecto de ley son acertadísimas. Quizás pensaría yo que inclusive deberían endurecer respecto, por ejemplo, del tema de la maquinaria. Debería también adjuntarse un reglamento que permita, por ejemplo, la utilización de todo el material minero que ha sido decomisado. En Ibarra, por ejemplo, en la avenida Luis Felipe Borja y Fray Vacas Galindo, está un sitio donde desde la época de la presidencia del presidente Moreno se tiene ahí maquinaria, autos, camiones, pero material minero, que en un principio tenía más o menos un valor de unos $6 millones en el operativo que hizo la ministra de Gobierno María Paula Romo. Meses después que hicieron volver a hacer un análisis, un peritaje que daba aproximadamente cerca de $1 millón en material minero. Es decir, 5 millones desaparecieron por arte de magia. ¿Cuál fue la solución que los funcionarios de aquella época realizaron? Fue sembrar árboles o para que camuflar el material minero o terminarlo de desaparecer, que es impresionante la irresponsabilidad de las autoridades. Y si usted pasa por allí, mi estimado Jaime, usted va a ver, hay una cerca que no la arreglan ya cerca de un mes. Parece ser que un camión se chocó y no hay ningún arreglo. En el periodo del presidente Lazo hubo la prohibición de que se hagan operativos bajo el supuesto de que no había dinero. Presidente Lazo ordenó que no se hagan los operativos. Imagínense, más de 6 meses y más que duró el gobierno del presidente Lazo. Entonces, eso es inconcebible. Pero
si al momento que se hace el decomiso de material minero, esto debe despacharse inmediatamente por la vía legal para que se procese y esto sea vendido a cualquier otro país o a quien requiera. Pero el Estado en eso tiene que ser muy ágil. Caso contrario, lamentablemente habrán personas que mal utilicen ese material y, como ya ha sucedido en este sitio al que me refiero, desaparezcan 3, 4, 5 millones de dólares en oro de alta pureza, que deberían investigar la fiscalía y las autoridades y no lo hacen, lamentablemente. Ahora, hay una confusión en el país porque se dice no a la minería, pero hay que especificar cuál minería, la ilegal o la minería normal, legalizada, la que va a invertir, como es el caso del proyecto de Cascabel en la provincia de Imbabura, donde se va a extraer oro y también otros minerales. ¿Cómo establecer las diferencias? Porque muchos dirán no al extractivismo, no a deforestación, no a la contaminación del agua. Entonces, ¿de dónde se obtienen los recursos, Gustavo? Bueno, he escuchado varios defensores, principalmente en la provincia de Imbabura, conozco a varios de ellos, que lamentablemente andan defendiendo a los mineros ilegales, que es lo peor que puede existir. La minería legal cuida la naturaleza, cuida el agua. La minería ilegal no lo hace, porque no es una extracción técnica. Entonces, nuestro deber como Estado ecuatoriano, como ciudadanos, como autoridades, como funcionarios públicos, es desaparecer a la minería ilegal. Porque no es solamente la extracción de oro, detrás de todo eso también hay otros delitos conexos, trata de blancas, tráfico de combustibles, lavado de dinero, extorsión, es todo ello. Solamente para que la audiencia un poco comprenda de mejor manera, las 124 retroexcavadoras, y quizás son un poco más que han sido decomisadas a lo largo de todo este tiempo, equivalen aproximadamente a 18 millones de dólares. Cuando yo ejercía las funciones en Arcón, había un señor, porque se le hizo el perfil delincuencial de esta persona, era alguien que no había terminado la escuela y sin embargo tenía más de 10 retroexcavadoras registradas a su nombre. Y le hacían y le recibían prácticamente con alfombra roja y con cafecito en la mesa a esta persona en aquel ministerio de gobierno de ese entonces. ¿Sí? Usted me preguntará de qué gobierno. Ya sabemos de cuál era. Donde está de la década ganada, tal vez. ¿Sí? Y habían personas que se mantenían en esa estructura, inclusive una que otra asistía a las reuniones del CEIMI. Entonces, esto es muy grave. Es muy grave. No dudo que actualmente eso también esté sucediendo, pero es a ese extremo, ¿no? Es a ese extremo. Muy bien. Hay personas también que pertenecen al ejército, a la policía, que también tenían su maquinaria trabajando en los lechos de los ríos. Actualmente, de las investigaciones de inteligencia se revela de que hay autoridades que pertenecen a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, alcaldías, etcétera. O sea, eso es totalmente irracional. Pero sobre todo yo creo que el manejo de los pasivos ambientales es muy importante. Actualmente tenemos helicópteros de alta capacidad para llevarse las maquinarias. Deberíamos tener eso. Utilizar los drones para hacer los bombardeos en las bocas de mina, en las áreas que no están autorizadas. Entonces, con eso yo creo que evitaríamos realmente, porque es una batalla la que hay que librar en contra de esta minería ilegal que causa contaminación, un desangre económico para el país y que causa además de eso violencia. Imbabura, lamentablemente, es una de las provincias más afectadas en este sentido. Y de allí se debe a la alta liquidez que existe en la economía de Imbabura. Bien, estamos conversando con el abogado Gustavo Andrade Muñoz sobre esta importante temática de la minería ilegal. Son las 8:36 y vamos a ver si ponemos un video para que comente el abogado Gustavo Andrade Muñoz
en los siguientes. Ciertamente nos hace muchísima falta. He escuchado las tres últimas intervenciones que han dicho grandes verdades. Un testigo mudo de todo esto es la ciudad de Ibarra. Fue fundada en 1606 con el objetivo de ser un puerto seco para salir al Océano Pacífico. Llevamos más de 400 años y esto nos ha conseguido con certeza y con fidelidad. Escuchaba las intervenciones de quienes representan a los intereses empresariales del sur de Colombia, que representan más o menos unos 7 millones de habitantes aproximadamente. En la zona norte ecuatoriana estamos hablando de 1,5 millones de habitantes más y posibles productores, empresarios, comerciantes. El puerto de San Lorenzo, que estaba ubicado ya en la cartografía de la Real Audiencia desde 1560, y lo acabo de ver en Bogotá, realmente me causó impresión de que nosotros, como ecuatorianos, como imbabureños, como ibarreños, no hayamos podido sobrepasar los intereses generados desde, lamentablemente, la ciudad de Guayaquil y el empresariado guayaquileño y comerciante desde hace 400 años. ¿Cuál es el alcance de esta declaración suya en un encuentro binacional realizado acá en Ibarra? Gustavo. Sí, Jaime, a lo largo de más de 2 años hemos estado realizando gestiones a nivel nacional e internacional para realizar los estudios de prefactibilidad de la construcción de un tren de carga pesada desde el puerto de San Lorenzo hacia una ciudad o un puerto cercano a la ciudad de Manaus en el Brasil. Aproximadamente en finales del mes de junio o julio, ya tendremos la lista de los técnicos internacionales que a lo largo de un año van a realizar estos estudios de prefactibilidad, sin costo para el Estado ecuatoriano, debo destacarlo, y que nos servirá como línea base para que el gobierno nacional a futuro pueda ver la posibilidad de que se construya este tren de carga pesada que colabore, que ayude al comercio internacional desde Ecuador, obviamente para el lado del Pacífico, y desde Manaus para el Atlántico. Del estudio determinará probablemente que en menos de 3-4 días, vía tren, podamos tener nuestras cargas de exportación, tanto del sur de Colombia como de toda la zona norte y centro del país, dirigiéndose a los grandes mercados europeos y asiáticos. ¿Quién debería invertir, impulsar, apoyar este proyecto, Gustavo? El gobierno ecuatoriano lamentablemente no tiene la capacidad financiera como para realizar esto. Esta gran obra se realizaría a través de las alianzas público-privadas. El sector privado me han hecho saber de que estarían muy interesados en contribuir en la construcción de esta gran obra vía concesión. De aquí a un año entregaremos al presidente Noboa el estudio de prefactibilidad, y es del Ministerio de Transporte el que deberá viabilizar esta propuesta. Pero más allá de eso son las cámaras de comercio y la producción de la zona 1 del sur de Colombia, con quienes aspiraríamos reunirnos en el transcurso de este mes para ver la posibilidad de que ya en la mesa de temas que se converse a nivel de los miembros de la CAN y principalmente de los presidentes de Colombia y de Ecuador, para justamente enterarles de este proyecto que finalmente ya estará en marcha. Así que esas son las buenas noticias para nuestros ciudadanos ibarreños, que este es un sueño, un anhelo que viene desde la época de los años 50, por ejemplo, y que fue razón de la fundación de Ibarra en 1606, la salida al mar. Lamentablemente el ferrocarril ha venido decayendo en su labor.
Entiendo que el ministro Luque ha anticipado de que hay una empresa española interesada en construir un tren desde Durán hasta Ibarra. El presidente Petro ha mencionado a la semana pasada en su visita a China de que está interesado en construir un tren bioceánico, cero carbono, que asumo que será un poco el perfil que él leyó en la propuesta que lo dejamos en el mes de diciembre en Cancillería colombiana, en una reunión que tuvimos en la Comisión Binacional en la ciudad de Bogotá. Hace poco el Parlamento andino también ya está en conocimiento de esta propuesta y estamos en espera de su respuesta. Como vemos, las cosas están caminando sobre ruedas y el que no se sube al tren, pues va a abandonar su propio futuro, ¿no? ¿Cómo ha visto Gustavo Perdón. el tema de este recorrido que es actualmente el tren de Ibarra a Andrade Marín, a San Roque y regresa a Ibarra? Eso en el ámbito turístico está bien, ¿no? Pero como usted dice, se requiere ya sacar la producción de la zona norte para llevarla precisamente cruzando con la línea férrea, llegando al otro océano, ¿no? Del Pacífico al Atlántico. Así sería la idea. Así es. El tren de turismo, lamentablemente, a nivel financiero no alcanza para tener ese punto de equilibrio, la sustentabilidad. El tren para transporte de material minero es lo más eficiente en este momento. Lo utiliza Perú, lo utiliza Chile, Bolivia, y la ventaja de nuestra propuesta es que sería movido el tren por hidrógeno verde, que es un elemento no contaminante, y el Ecuador, además de ello, tiene las mejores condiciones para producir hidrógeno verde. Hace un mes, aproximadamente en el mes de abril, principios de abril, una delegación alemana llegó a Ecuador con el fin de ver las oportunidades comerciales para justamente construir plantas de hidrógeno verde en el Ecuador. En Sudamérica existen ya varias plantas, entre ellas en Chile, Bolivia, México. Entiendo que en Yacha ya hay un proyecto piloto de planta de hidrógeno verde. Chile se va a convertir el próximo año en uno de los mayores exportadores de hidrógeno verde, que es el nuevo combustible, justamente que genera electricidad y que puede ser almacenado y exportado. Es ese nivel de garantía de este combustible. Con eso yo creo que nos ahorraríamos mucho como país, desarrollaríamos grandes cantidades de hidrógeno para la exportación, inclusive hasta para ir reemplazando esta huella de carbono que se origina con la explotación del petróleo. Creo que el país debería apostarle a estas nuevas formas de generación de electricidad, de energía limpia, para no contaminar, ¿cierto? Estamos atados a la firma del convenio de la Agenda 2030 con Naciones Unidas, y ese es el gran objetivo de todos los países en este momento, volver a los niveles de antes de la época industrial. Vemos que la naturaleza y la atmósfera se está restaurando, y eso es una buena noticia para nosotros, y hay que continuar con este proceso. Muy bien, quiero agradecer al abogado Gustavo Andrade Muñoz, ex asesor jurídico de Arcom y representante ante el SECMI, por esa importante información. Gracias, Gustavo, y buen día. Quedo a la orden, mi estimado Jaime. Buen día a usted y a todos quienes nos escuchan en esta transmisión. Gracias. Muy bien. Hemos escuchado esta interesante propuesta que nos ha dado a conocer Gustavo Andrade sobre el tren de carga, ¿no?, que saldría desde San Lorenzo y llegaría a un puerto cercano en Brasil, lo cual era un sueño de que en paz descanse Miguel Madera, pero ojalá se haga realidad y ojalá las autoridades locales, el prefecto, el alcalde de Ibarra, los alcaldes de la zona norte del país se sumen a estas iniciativas, y más allá del tema de adoquinados, de obras a veces de relumbrón, se piense en estos temas de desarrollo de la zona norte del país. Amigos y amigas, gracias por haber compartido las noticias en este día jueves. Mañana ya es feriado por el tema del 24 de mayo. Nos veremos el día lunes o cuando la noticia así lo amerite. Que tengan
un buen feriado o también un buen fin de semana. Hay que aprovechar el tiempo mientras se pueda y, claro, disfrutar en familia y también salir al campo, salir a pasear, conocer nuestro país, que tiene cosas maravillosas para explorar, para experimentar. Hasta pronto. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.